Ahora se están acomodando los disertantes. Bueno, bueno, sí, Roseli está en el Zoom porque está en Porto Alegre, entonces está en el Zoom. Bueno, buenas tardes, buenos días. Continuamos con esta jornada, goce y castración en el lazo social. Bueno, les contamos que fue un gusto muy grande para la Escuela Freudiana de Buenos Aires trabajar con la Escuela Freudiana de la Argentina y con Mayéutica, tratando de organizar esta jornada que por suerte, bueno, como decían hace un ratito, está muy interesante y está saliendo muy bien. Y les quiero decir que fue poner en juego la castración en el lazo social, ¿no? Que uno podría decir que bienvenida, porque bueno, venimos trabajando hace mucho y bueno, y teniendo, bueno, esta jornada, este encuentro entre las tres instituciones en el marco de convergencia, movimiento lacaniano por el psicoanálisis freudiano, digo, tan importante en esta época, esta apuesta por el psicoanálisis. Bueno, entonces vamos, y también con el gusto de haber invitado a otras instituciones de convergencia, como es la Escuela Freudiana de Mar del Plata, que vino Walter Echeveste, y también de APOA, bueno, que es Roseli Olavarriaga Cavistani, que está en el Zoom, va a hablar desde el Zoom. Bueno, entonces damos lugar a este panel. Este panel se llama Una apuesta al inconsciente, efectos de castración. ¿No? Justamente, bueno, darle lugar al inconsciente, esto que Freud nos decía al principio en su obra en la metapsicología, un concepto necesario y legítimo para nuestra práctica, y que Lacan después nos dice, ¿no? Es el camino que hacia lo real nos conduce, ¿no? Como dice en el Seminario 21. Bueno, y ahora sí, damos la bienvenida vamos a escuchar a Roseli Olavarriaga Cavistani, que es psicoanalista de APOA, es actual presidenta de la asociación, docente jubilada de la Universidad Federal de Río Grande do Sul y con varios artículos publicados, coautora del libro Instituciones psicoanalíticas, las márgenes de lo imposible. Roseli va a hablar en español y después va a haber un espacio de preguntas y comentarios, y algunos que falamos un poco de portuñol vamos a poder traducir cuando ustedes hagan algunas preguntas. Bueno, Roseli, te escuchamos. Buenos días a todas y todos. Es una alegría estar participando junto a colegas de Convergencia y poder compartir algunas preguntas con ustedes, así como con los colegas que nos escuchan. Gracias a Adriana Bauab por la invitación y por hacer posible nuestra participación. Cuando me preguntaron si enviaría mi texto en portugués para traducir o si podía presentarlo en español, tuve la audacia de optar por presentarlo en español. Les pido que sean tolerantes con mis fracasos en este empeño, pero decidí desafiarme más por aprecio à língua espanhola, que era de mi abuela materna, aunque sin tener el conocimiento de una verdadera alfabetización. Mi formación inicial se desarrolló leyendo a Freud en español y escuchando a muchos psicoanalistas argentinos que habían emigrado a Brasil o incluso que con sus producciones en español en los años 80 y adelante permitieron un acceso más cercano al psicoanálisis.
Hay una regla que considero muy inteligente del idioma español y que usaré aquí. Goce y castración en el lazo social. El signo de interrogación al inicio de la frase ya advierte el lector. Esto no existe en portugués. Estoy tensando el título con el signo de interrogación para hacerlo trabajar. ¿Qué está pasando con en el lazo social hoy en día? De manera ordinaria, el vínculo social comprende la red de relaciones que se establecen entre personas dentro de una cultura, una familia, instituciones y sociedad. Paradoxalmente, el lazo puede unir, pero también puede servir para colgar. De manera, perdón, estamos luchando contra el malestar en los lazos sociales, aunque este nunca ha sido un lugar de tranquilidad. Nos advertía Freud en 1930, un concepto que se ha convertido en clave para entender nuestra época. Pero estamos viviendo algo nuevo en este campo. Escuchamos los ecos de la clínica, sujetos apáticos, inmersos en un mundo de equivalencias muy similar al síntoma obsesivo, donde el sujeto sabe responder pero no encuentra conexión con el deseo. En las promesas del mercado, la oferta es conocimiento sin sujeto. ¿Y cómo pensar el psicoanálisis en este escenario y su apuesta en el deseo inconsciente? Son preguntas muy amplias, por eso me dedicaré a pensar en el lazo social y los efectos de la castración en la institución analítica, trayendo una experiencia institucional que ha sido la de APOA, porque me pareció interesante para compartir en una jornada como esta entre instituciones. Esta experiencia es la toma de decisiones por consenso y estuvo trabajando en ella en el año pasado en un evento interno a que llamamos Releyendo Freud. El texto de Freud que trabajamos fue Contribuciones a la historia del movimiento psicoanalítico. El consenso es un principio que adopta APOA para la toma de decisiones en la mesa directiva. Se trata de un dispositivo muy interesante, lo que a veces significa que mantenemos largas discusiones en nuestras reuniones, siguen y siguen. Y yo diría que es un principio formativo. Hasta que encontré el termo en el texto freudiano o su equivalente, nunca me había preguntado cuáles eran sus orígenes. Pensé encontrarlo en la proposición del 9 de octubre, pero no. Fui a recorrerlo con dos compañeros que estuvieron en la fundación de APOA, prevenidos que estavam de la gran diáspora de las instituciones psicoanalíticas y preocupados por no entrar en la serie repetitiva de disoluciones, la idea de consenso vino a trabajar los lazos de transferencia, esto es, lo que yo he extraído de nuestra conversación. Tema tradicionalmente abordado en filosofía, se inspiró en la teoría de acción comunicativa de Habermas, en la formación de nuestra asociación. Esta teoría supone que los participantes argumentan racionalmente sus puntos de vista para poder encontrar puntos en común. Sabemos que la racionalidad puede ser engañosa, aunque nos movemos dentro de ella, y Freud tampoco fue ingenuo al esperar un consenso amistoso o una armonía amistosa entre los psicoanalistas de su tiempo.
Pronto se dio cuenta de que la resistencia que encontró en su clínica estaba presente en la sociedad que había reunido. Podemos pensar que la naciente experiencia de formación psicoanalítica en estos primeros años no permitió a estos pioneros superar las tiranías y exigencias del otro, que tan importantes son para reducir los ideales a los que estamos sujetos. Sin embargo, los años posteriores y la historia del movimiento psicoanalítico atestiguan que estas dificultades continuaron acompañando a las instituciones. Pero volvamos a la experiencia de circulación de la palabra y del consenso en Apoa. Estos dos significantes están presentes en su fundamento. En lo que preside un nacimiento, inscribe siempre una determinada dirección, que puede confirmarse o no. Cuando planteamos una propuesta como esta, nos ponemos en posición de dejarnos cuestionar y poner en duda supuestas verdades, lo que podría llevarnos a fixaciones burocráticas y estandartizadoras. Lejos de buscar la unanimidad, esta operación implica que tengamos el coraje de tomar la palabra para sostener posiciones, incluso cuando no sabemos cómo serán recibidas. Las buenas ideas y proyectos muchas veces necesitan tiempo para encontrar un hogar institucional y necesitamos confiar en los vínculos transferenciales que nos unen. En el contexto de contribuciones a la historia del movimiento psicoanalítico de 1914, tenemos un contexto que es necesario considerar. Freud lo habría escrito entre enero y febrero de 1914, unos meses antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, al 28 de julio del mismo año. Aunque Freud no concebía que la guerra tendría una larga duración e impacto, ella cambió profundamente el movimiento. En palabras de Roudinesco, de manera análoga, la guerra desplazó los conflictos internos del psicoanálisis a otro escenario, obligando al mismo tiempo a los freudianos a abandonar sus congresos, cesar sus actividades, suspender su correspondencia y sus producciones editoriales. La expresión utilizada por Freud se asemeja a la deseable cortesía entre los psicoanalistas unidos por vínculos transferenciales de trabajo. Liz Ramos, en una publicación de Apoa, destaca la posición freudiana respecto del modo de investigación del psicoanálisis que privilegia la busca de lo desconocido. Esta observación se refiere a la posición discursiva del psicoanalista que necesita estar abierto a lo que le sorprende de los demás, ya que el psicoanálisis se reinventa a cada una nueva experiencia clínica. Si somos supuestos al saber, no debemos creer que lo tenemos, ya que la posición de aceitar las fracturas del saber es parte de nuestra formación. El psicoanálisis nace como subversiva. ¿Y qué puede preservar ese poder subversivo en nuestras formas de hacer lazo? El encuentro con los pares no es diferente de lo que pensamos acerca del encuentro con otros, porque si en ellos encontramos acogida y consuelo, también es allí donde experimentamos diversas formas de malestar. Preservar el lugar de la alteridad, posibilitar los intercambios y las preguntas tan saludables en las relaciones, es un camino que ha permitido a la asociación permanecer viva en diálogo con las cuestiones que plantea nuestro tiempo. Este aporte dejado por Freud, que nos interroga profundamente sobre el futuro del psicoanálisis,
también nos responsabiliza. Vivimos en una época muy distinta de la de su fundador. Las estructuras discursivas son diferentes. Algunas postulan un saber totalizador, contrario al discurso psicoanalítico, para el cual el saber es siempre parcial, así como la verdad es no toda. Es importante identificar si el psicoanálisis no estaría mimetizando estructuras discursivas basadas en la justificada preocupación de estar a la altura de su tiempo. Creo que la experiencia clínica en este sentido es una guía. La insistencia de Freud en la idea de que los conceptos fundamentales del psicoanálisis son invenciones provenientes de la clínica más que de sus supuestos, hace un aporte fundamental, ya que lo que escuchamos nos lleva a pensar y a repensar el psicoanálisis, cuestionando incluso el filo de la teoría psicoanalítica. Robson Pereira eligió un epígrafe en un texto que es un fragmento de una canción grabada por Joy Cooker que repite: hasta que muera, aprendiendo a vivir juntos. Coincido perfeitamente con este epígrafe, pues es un grande desafío que tenemos por delante y al que le agrego una pequeña historia contada por Galeano. Cito: hace un tiempo estuvo en un colegio de Salta, en el norte de Argentina, leyendo cuentos a los niños. Al final, la maestra pidió a los alumnos que me escribieran cartas comentando lo que habían leído. Una de las cartas me aconsejaba: sigue escribiendo, mejorarás. ¿Se escucha? Es por todo eso que con cada nueva experiencia nuestra condición analítica se pone en duda y aceptamos que la formación nunca es completa. Ahí radica una de nuestras castraciones. Gracias. Bueno, un gusto, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Bueno, Roseli, y ahora vamos a presentar a Andrea Cepeda, que es miembro analista de Mayéutica, institución psicoanalítica. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. En principio, quiero agradecer a mis compañeras de EFBA y EFBA con quien tuvimos el trabajo de poner a punto el argumento. Bueno, voy a intentar hacer una puntuación de algunas cuestiones que me quedaron en relación a lo que fuimos pensando sobre goce y castración en el lazo social. En tu prójimo se ha encontrado una regla para ti, pues fuiste encontrado su igual, de Evangelio según San Juan. Intentaré articular los términos propuestos en el argumento goce-castración, situando los cambios lógicos que se establecen entre Edipo, por un lado, y las lecturas de Tótem y Tabú en Malestar en la cultura y Psicologías de las masas. Durante la primera parte de su teorización, Lacan va a considerar la castración como operatoria del nombre del padre sobre el deseo de la madre. Deseo de la madre en su cara biunívoca, deseo del hijo de ocupar ese lugar fálico y desde el lugar materno posicionar al hijo como falo. El padre hace de obstáculo prohibiendo esa posibilidad de un supuesto goce que se intentará reencontrar. Lacan lee inicialmente el complejo de Edipo, pero poniendo como eje central el complejo de castración. Dirá que pensar el complejo de Edipo requiere
cuestiones mucho más difíciles de articular. La posibilidad de atravesar el Edipo es lo que sostendrá las distintas posiciones subjetivas del ser ante la castración. El énfasis aquí, en este primer tiempo, está puesto en la prohibición del goce incestuoso con la madre, postulando ya desde el comienzo los 3 tiempos del Edipo en las versiones del padre, simbólico, imaginario y real. Y todavía, hasta el seminario 5 o 6, lo que va a decir es que se va a preguntar por esta cuestión de cómo aparece la cuestión del padre real. Y a eso voy ahora con la segunda parte. Incluso Freud necesitó un segundo mito, el de la horda primitiva, en que ley, castración pueden leerse de otro modo. El goce ya no es retorno a la madre, sino que está situado en el lugar del protopadre, padre terrible y gozador que acapara para sí el goce de todas las mujeres. Padre que ejerce el terror y no el amor hacia sus hijos. Sus hijos le temen y quieren su goce, por lo cual lo asesinan. Y es solo tras la comida totémica, con la consustancialidad de la incorporación, que aparecen articulados amor y culpa. Antes del acto del asesinato, acto anónimo, no hay padre, solo se erige tras su muerte. Para Lacan, si Freud tiene necesidad de este mito, es porque viene a ocupar el lugar de lo imposible de articular, el padre real como agente de la castración. Equipara, a nivel del seminario 17, al padre muerto con el goce. La ley surgiría del acuerdo de la fratria, acuerdo común al que Lacan llama problemático. ¿Cómo podría producirse un acto, asesinato, que no sea leído ya desde la incidencia significante? ¿Puede además el acto ser anónimo? Lo que intenta inscribirse aquí es del orden de lo imposible y por lo tanto la única forma de su articulación es del orden del mito, ya que el mito, por definición, es lo que soporta la contradicción. Pero esta es la vueltita que voy a tratar de darle, no una contradicción, sino la doble contradicción. Respecto a esta ley, la que surgiría en el segundo mito tras el asesinato, hay provisión ya no de la madre, sino de algunas mujeres, aquellas que pertenecen al mismo clan. Y además, cosa que ya se dijo, nadie podrá ocupar el lugar dejado vacante por el padre original, lugar de goce absoluto que queda sepultado para siempre. Lo que arrastra el padre es el goce de las mujeres como universal. El padre muerto es una necesidad lógica para que se establezca la ley, como resultado de la alianza fraterna. Pero esta es una ley débil que necesita siempre un recordatorio, el tótem, sustituto del lugar del padre. Un seminario después, en el seminario 18, Lacan va a trabajar tótem y tabú y nos dice que la castración no puede confundirse con ninguna amenaza. La castración es la renuncia a un goce que no existe. Leído desde las fórmulas de la sexuación, lo que prohíbe es el goce de todas las mujeres y esa categoría no existe. Y Lacan lo dice de una manera muy interesante. La mujer con mayúscula no existe porque de existir no tendría nada que ver con la ley. Esto entraña la primera paradoja. Se niega lo que no existe. El todas. Existe una serie, algunas, que son las que quedan habilitadas. El lugar del padre es el lugar de la excepción. Y lo que queda de esta diferencia, de la no relación sexual, es la no correspondencia entre los goces. Hay algo que queda, es un resto, y hace obstáculo, el goce. Voy a volver a esto de que el acuerdo entre los hermanos es un acuerdo problemático. ¿Qué es lo que liga a los hermanos con el padre? Lo que liga a los hermanos con el padre es el amor, vía identificación, aunque este amor no haya sido recíproco. Nada me inquieta más del mito de la horda primitiva como la falta de amor del padre a los hijos. No hay signos de amor en este mito brutal y descarnado.
¿Es posible constituirse sin ese signo de amor del otro? Podemos ubicar en este asesinato y la posterior comida totémica la primera identificación en Freud. Identificación por amor al padre, oral, canibalística y exquisitamente masculina. Es la potencia del padre lo que se incorpora, de ahí que Freud lea lo masculino. Pero es solo una parte de su fuerza, ya que es parcial. El goce absoluto, castración mediante, ya no va a quedar del lado de ninguno de los hermanos. El padre es merecedor de amor, dice Lacan. Al inicio no está el amor por la madre, sino el amor al padre, en tanto éste arrastra consigo el goce femenino. Lacan dice que el padre es quien pone al goce en reserva. Ahora bien, si el mito es una manera de decir lo imposible, es porque encubre, Lacan dice, disimula aquello que la histérica sabe y muestra muy bien, que el padre está castrado desde el origen. Entonces, acá postula esta cuestión de la doble contradicción, porque no hubiese sido necesario un segundo mito, para eso solo hacía falta la histérica ya lo nombraba desde el inicio, desde el comienzo. Hay una doble contradicción. Prohíbe lo que no existe, la mujer como toda, y no es necesario castrarlo porque ya está castrado. Un poco más adelante, Lacan va a poner la castración, va a indicar que la castración coincide con el asesinato. Ya no se trata solo del padre muerto, sino del asesinato, es decir, que el ingreso a la ley lleva intrínseco en su seno la violencia que nos constituye. La castración es el asesinato, dice Lacan. Y no es lo mismo si se lo lee a esta muerte del padre como se lo leía desde el mito de Edipo. Porque Edipo mata al padre sin saber que lo mata. Y sin embargo se reconoce culpable. Lacan afirma que si de algo es culpable Edipo, es de haber querido saber, al haber develado el misterio de la esfinge. El saber acerca de su acto le adviene retroactivamente. Y por eso, esta tragedia, dice Lacan, es la que muestra en acto la relación entre castración y goce. Edipo no sufre la castración porque se arrancan los ojos. Edipo es la castración andante, dice Lacan, si vale la paradoja, ya que tal relación goce-castración, al igual que Edipo, cojea. Bien, ¿qué liga a los hermanos entre sí? Lacan nos dirá que a diferencia de aquello que me liga al padre, la pasión que me liga al otro no es el amor sino el odio. Es la pasión que apunta al ser del otro. Se pregunta si es posible hablar de hermano, incluso en el sentido biológico del término. El hermano es ese primer otro con minúscula, allí donde se juegan entrelazados amor y odio. Freud lo denomina complejo fraterno, que implica la realización del otro como rival en el amor de los padres. Esta especificidad de entramado entre amor, celos y rivalidad se produce porque se disputan el mismo objeto de deseo. Y esta cuestión se traslada luego a las relaciones sociales. Voy a saltear un poquito. En Psicología de las Masas, Freud propone que lo que me une al líder es lo que une. Hay dos tipos de rasgos, uno que une al líder y otro que une a los miembros entre sí. Lo que me interesa es que lo que une a la masa entre sí es una sensación de pertenencia, de ser uno, que algo ya se dijo en relación a esto, es un rasgo que sostiene la ilusión de ser uno. Si el líder falta, la masa se dispersa y entra en pánico. Lacan propone en lugar de hablar de psicología de las masas, propone el término multitud de yo, de yoes, que se mantienen sostenidos por un rasgo unario. Hablo mucho acá de qué es lo ¿por qué debo amar al prójimo, ¿no? ¿Por qué debo amar a ese otro? Cuando es la fuente irreductible de mi malestar. Si dejado a su libre antojo,
no osaría reducirme sexualmente, hacerme víctima de explotación, incluso buscarme aniquilación. Sin las leyes que regulan la cultura, el otro no duraría tratarme como un puro objeto, negándome no solo su amor, sino mi propia condición humana. La cultura exige una renuncia a un goce y esta renuncia es condición irreductible de ese malestar. Freud se escandaliza ante el deber religioso de amar al otro como a uno mismo. Le resulta inconcebible desperdiciar algo tan preciado como el amor en un otro que a su vez no hace de este sentimiento algo recíproco. Pero esto representa a su vez una contradicción, porque no me es posible amar al otro, pero a su vez no puedo dejar de amar, ya que si me encierro, me enfermo y debo, después de todo, ligarme a los otros. En el armado del argumento de estas jornadas nos hemos preguntado qué estatuto tiene el malestar en el lazo social y cuál es la modalidad desde la cual puede leerse. ¿Es el retorno del odio reprimido? ¿Tiene que ver con esta renegación del otro? ¿Es la marca irreductible de lo primitivamente expulsado? Lacan hace un juego con la palabra agricultura y dice que somos todos hermanos del lenguaje, que es lo que se dijo. Si hay algo de que estamos todos hechos es de la misma estofa. La cultura es un caldo de cultivo, hierve a borbotones, dice Lacan. Allí nos cocemos todos, analista y analizante, en el mismo caldo del lenguaje. Compartimos el mismo origen, pero no la misma posición. El psicoanálisis apuesta a constituirse como un discurso que subvierte la posición del sujeto respecto a la verdad que lo habita. Postula que un análisis iría en contra de la masa, apuntando a este sujeto del inconsciente, alguien que pueda desmarcarse de esta serie de yos, sosteniendo la singularidad, y esta es la pregunta, al mismo tiempo, si se podría reconocer la subjetividad del otro. Bueno, y voy a decirlo muy rápidamente, sin leerlo. La pregunta que a mí me sigue dando vueltas es qué nos liga entre nosotros y si hay una otra versión más allá de la versión del mito de la horda en relación al lugar del padre. Estuve dando algunas vueltas en relación al amor en San Agustín y cómo considerarlo por ahí, y dejo pendiente algo que hace bastante tiempo yo vengo insistiendo para que le demos una vuelta, que también se mencionó en la mesa anterior, que es la cuestión del Moisés. Porque el Moisés también arranca con un asesinato, pero me parece, o esta es lo que me gustaría investigar en realidad, es que hay una distinción respecto al mito de la horda, y que es que en el Moisés hay otra versión más amorosa del padre. Hay una versión menos descarnada. Si en el mito de la horda no hay ningún signo del amor al padre, y en el Moisés lo que hay es la posibilidad de pensar quizás una versión distinta, pero bueno, esto es un trabajo que ojalá nos podamos tomar. Bueno, gracias, Andrea. Bueno, le damos la palabra a Diego Fernández, analista, miembro de la Escuela Freudiana de la Argentina, responsable de la Secretaría de Clínica de la Escuela Freudiana de la Argentina, inscripto en la Fundación del Campo Lacaniano. Bueno, Diego. Bueno, gracias, Adriana, por la presentación. Quiero agradecer al directorio de la Escuela Freudiana de la Argentina la invitación a participar en estas jornadas, a los organizadores, la Escuela Freudiana de Buenos Aires y Mayéutica, junto con la Escuela Freudiana de la Argentina. Ya en la recta final de este trabajo, muy interesante, quiero agradecer a ustedes acá, a las personas en el Zoom. Y a mí me interesó en particular muchas cosas. Ahora, después de las preguntas que surgieron, más cuestiones podríamos hablar, pero poder interrogar la cuestión del lazo social que se da en ese encuentro cuando recibimos a una persona en el consultorio. Digo, en ese lazo particular, social, que se da
en esa asimetría necesaria entre el analista y el analizante. Porque el punto que me tocó, ¿no?, en relación a las propuestas de trabajo es una apuesta al inconsciente de efectos de castración. Entonces me preguntaba ¿qué garantía tenemos de que cuando recibimos a alguien en el consultorio se trate de un análisis? Porque sabemos que garantías no hay, pero y entonces no hay garantía, pero sí entiendo que hay responsabilidad de dar las condiciones necesarias para que un análisis sea posible. El análisis, siguiendo a Lacan en el seminario del acto, empieza con el acto. Si no hay acto, no hay comienzo del análisis. Hay que autorizar a comenzar a hablar en el análisis. El acto se va a producir en el momento donde puede ocurrir que algo sucedió en lo que es dicho en el análisis, por lo cual no se puede volver atrás. No se puede obtener el goce que tenía cuando decía eso. Y eso es porque ha habido un acto. Ha habido un acto que tocó los significantes que estaban en relación al objeto que estaba en juego en el goce. Entonces no puedo volver a eso. Ahora, ¿bajo qué condiciones es posible que esto ocurra? Lacan plantea la cuestión de la asociación libre, dice que el sujeto que va a hablar, el analizante, porque el que habla sabemos que es el analizante, se deje tomar por el lenguaje. Dice que el sujeto abdica, rechaza, renuncia, ¿de qué? De no hablar de lo que quiere, sino hablar de lo que se le ocurre. Respecto a esta abdicación, es importante porque es correlativa de una renuncia al goce, es decir, que se trata de una renuncia al goce respecto de lo que tiene que ver con contarle al analista tal o cual cosa, es decir, el bla bla, el listado, por ejemplo, de las cosas que se hicieron en la semana. No es tan fácil que al instaurar la tarea analítica se produzca por parte del analizante esta abdicación. Si nosotros, los analistas, no tenemos muy claro qué debe producirse. Entonces, si nosotros esperamos esta abdicación, obtendremos esto. Ahora, si nosotros no esperamos esto, obtendremos una charla y escucharemos una charla. Lacan en ese mismo seminario se pregunta, ¿qué es ser psicoanalista? Sabemos que no hay ser del analista, pero de todas maneras él se hace esa pregunta en esos términos. ¿Qué es ser psicoanalista? Dice que ser psicoanalista es ocuparse del efecto del lenguaje. Y luego plantea que hay un redoblamiento, que ya no es los efectos del lenguaje, sino lo que es efecto de los efectos del lenguaje. Podemos decir que lo que es efecto de los efectos del lenguaje, ¿qué es? Es el sujeto. Y no me estoy refiriendo al ser hablante, al parlet, me estoy refiriendo estrictamente al sujeto efecto del significante. Decir cualquier cosa, lo que se le ocurra, dice Lacan, ¿a dónde podría conducir si no estuviera determinado que nada en la salida al azar de los significantes, por el hecho de que se trata de significantes, deja de relacionarse con ese saber que no se sabe y que es verdaderamente lo que trabaja? Ese saber que no se sabe es el inconsciente. Entonces, el trabajo del saber hace del saber un medio de producción, dice Lacan. No es que el trabajo engendre saber, sino que el saber trabaja. Acá queda claro que la acumulación de saber no hace al analista. El saber trabaja, ¿y qué se va a producir? ¿Qué va a producir? Una pérdida. Y a partir de esa pérdida podemos hablar del objeto como deyecto, del objeto como rechazado o de la caída del objeto. La función del plus de gozar nos da la función del objeto, y cuando hablamos del objeto, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a lo que el sujeto ha perdido al constituirse bajo el golpe de significante. ¿Y qué perdió el sujeto al constituirse bajo el golpe de significante? Una pérdida de ser. Una analizante dice que su problema es estar con retraso, que tiene un atraso muy grande en cuestiones laborales, se le acumula el trabajo, vive así hace años. Lo fundamenta con que es muy responsable, lo cual es cierto, y hay una tendencia en su ámbito laboral a que salgan las cosas en serie, sin pensar, sin tener en cuenta que la decisión que tome tiene consecuencias directas en la vida de otras personas. De todas maneras, por más que su ética quiera justificar su atraso, la cosa insiste y ya no puede seguir así.
Será algo cognitivo, dice, problemas de concentración, ya soy así. Pensé en dejar el análisis porque esto no tiene solución. Le digo que ese atraso tiene que ver con otra cosa, que si se quiere enterar tiene que seguir. Se produce un silencio y le pregunto qué está pensando, qué se le ocurre. Me quedó resonando cuando me dijiste atraso. Atraso igual a embarazo, dice. Otro silencio y dice, no lo puedo creer. Yo voy a tener un atraso aunque no pueda. ¿Cómo puede ser que mi inconsciente haya hecho esto? Puede ser, es increíble. A mis 13 años me detectaron el síndrome de Turner, solo me afectó en la ausencia de menstruación e infertilidad. Me dijeron, no vas a poder menstruar, no vas a poder tener hijos. ¿Querés menstruar?, le preguntó la ginecóloga a los 13 años. Podés tomar unas pastillas, pero no vas a poder tener hijos. Yo qué sé si quiero menstruar o no. ¿Las otras sentirán lo mismo cuando menstruan? Tomó la pastilla un tiempo, era un como sí que odiaba, dice. No sabía si iba a poder tener relaciones sexuales, nadie me explicó nada ni me dijo nada, solo que no iba a poder menstruar ni a tener hijos. ¿Podré ser una mujer? ¿Qué es ser una mujer? Tuvo un hijo por ovodonación, pero no se siente una mujer. Eso que me dijeron me marcó, no entendía las consecuencias de lo que me dijeron. No sabía lo que quería decir realmente respecto de mi sexualidad. Lo podemos pensar como algo forclusivo en ese momento, respecto a poder significar su sexualidad, su sexo, producto de ese decir de la ciencia. La maternidad la protege de hacerse nuevamente esa pregunta, pero la pregunta insiste y ahora tiene un lugar. La protege del encuentro con la castración. La significación del falo está en el lugar de lo que no se puede significar. Es de ahí la importancia de la significación del falo. Es lo que opera en el lugar de lo que no se puede significar. ¿Qué implica el complejo de castración? Que tiene que haber, en lo que respecta al goce, una pérdida que opere para el sujeto como causa del deseo. Si esta pérdida no se produce, la causa de deseo está sustraída a la disponibilidad del sujeto. No hay apuesta sin pérdida. Una pérdida de ser, si realmente se pasa por la experiencia de un análisis donde decir lo que se nos ocurre puede caer muy mal al narcisismo. En el estado actual de las cosas da la impresión que nadie quiere saber nada de nada. Podemos pensar si no tendrá que ver con la falta de creencia, con una cuestión de la creencia, del lugar que tiene la creencia en esta época. Para que el mismo analizante pueda creer en que un sueño tiene que ver con su propio saber, que dice algo de él, o cualquiera de las cuestiones sintomáticas, entiendo yo que es responsabilidad nuestra, que es responsabilidad del analista. Es decir, poder ubicar un momento de comienzo de análisis como correlativo al establecimiento de la alienación y la subjetivización del síntoma, quiere decir que el síntoma ya no es un estorbo del que el sujeto quiere liberarse, no es algo que el sujeto considera ajeno a él. Podemos decir que el análisis en realidad comienza y hay una posición analizante en el mismo momento en que se constituye lo que podemos considerar una ética no solo del analista, sino una ética del analizante. Cuando Lacan establece la diferencia entre analizante y paciente, el analizante tiene que ser el que ha decidido. Ahora bien, el analista tiene que hacer del paciente un analizante, tiene que dar esa posibilidad, porque puede pasar también que el analista quiera ser analista de un paciente, por ejemplo, y que se pongan perfectamente de acuerdo y que se puede hablar mucho, se desenvuelve el imaginario al máximo, donde las cosas son pesadas o más o menos o divertidas, pero no pasa nada. Un analizante es cirujano, se encuentra con que tiene que operar a un hombre trans, tiene que quitarle las mamas y no sabe por qué está angustiado. Y dice, yo ya le expliqué todo el protocolo de lo que va a pasar en la operación, pero yo no sé lo que va a pasar con esa persona. Yo no sé lo que a esa persona le va a producir. Y sueña que se empieza a deshumanizar ese cuerpo que tiene que intervenir. Lo que él pregunta es qué va a pasar con el sujeto. Lo que hay en lo que él dice es la pregunta por el sujeto. Si yo hago esto, ya le expliqué todo, pero ¿qué va a pasar con el sujeto? Que es lo fundamental en el análisis, ¿no? Justamente porque está hablando, porque está en análisis, si no, no hay lugar para esa pregunta. El sujeto que él es podría angustiarse por lo que tiene que hacer si no estuviera en análisis, pero no se daría cuenta de qué se trata. La dimensión de eso, lo simbólico, lo que él busca, es qué va a pasar con eso.
La experiencia analítica es lo simbólico de la falta, es el inconsciente mismo. El sujeto falta al saber. Sabemos que hay un vacío irreductible y que ese vacío es fundamental. Tenemos que fijar una posición del psicoanálisis, no solo de los analistas respecto de esa falta, es decir, respecto de la castración como falta irreductible. Lo imaginario de la castración se sostiene en la reductibilidad de ese irreductible. Es la base de la pasión de la ignorancia. Si algo caracteriza las pasiones es la vocación de reducir el irreductible, ignorarlo. ¿Se cuenta con él o se lo ignora? Si se cuenta con él, ya se está dividido, ya se está barrado. En lo que hace a nuestra práctica, sabemos que no hay análisis sin pérdida. ¿Pero por qué nos interesa la cuestión de la pérdida? Porque sin pérdida no hay sujeto. La pérdida da lugar al sujeto. Dice Lacan, si hay una actividad cuyo comienzo se funda en la asunción de una pérdida, es la nuestra. La relación que el analista tenga respecto a la castración, efecto de su experiencia de análisis, va a ser posible o no que se relance la apuesta. Bueno, me detengo acá y después continuamos. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Muy bien, bueno, proseguimos ahora y tenemos el gusto de presentar a Hilda Sara Levin, psicoanalista, inició su práctica en 1971, ella lo dice. Miembro y analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, en la que conduce un seminario centrado en la investigación teórica y clínica de los tiempos instituyentes del sujeto. De sus últimos trabajos nos mencionó Creer y no creer, de la creencia clínica y lógica. Después otro, ¿qué lógica en los niños? Perspectivas desde el psicoanálisis, justamente en la reunión lacanoamericana de psicoanálisis de Mar del Plata, que fue tan interesante y tan numerosa, tan concurrida, en septiembre del 2024. Y también decimos que Hilda es editora de Intervenciones incidentales y de topología de superficies, 2 cursos que dictó acá en la escuela Carlos Ruiz, bueno, a quien homenajeamos un poco también, por supuesto. Bueno, gracias, Hilda. Gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos. Realmente escuché trabajos preciosos. Así que bueno, estoy muy agradecida realmente por este tipo de reuniones, por esta jornada convocada por Convergencia. Me invitó muy amablemente a participar de este panel Olga Cuadra y te agradezco. Y también muy cálida tu llamado para preguntarme cómo me quería presentar. Así que agradezco y también a mis compañeros de panel. El inconsciente en Lacan, entre lo simbólico y real. Estos son algunos apuntes de un trabajo en curso. El inconsciente, lejos de ser solo un depósito de deseos reprimidos, ¿se escucha bien? Es un saber estructurado por el lenguaje. Es notable. Lacan formula el inconsciente es el discurso del otro en el seminario 1, aludiendo a la estructura simbólica que Melanie Klein introduce en el niño. ¿Cómo lo hizo? Según Lacan, y nuestras lecturas, por supuesto, enlazando a pequeños objetos de juego el campo del Edipo. Lacan aclara que el inconsciente, esta es una cita del Seminario de la Psicosis, en el Seminario de la Psicosis él trabaja la problemática del inconsciente y dice que en el inconsciente, que el inconsciente no es un mundo de imágenes, sino un juego de significantes, y plantea incluso en la psicosis la cuestión del inconsciente.
el concepto en torno al inconsciente se despliega seminario a seminario. Por ejemplo, en el seminario 21, Lacan amplía el concepto del inconsciente, que no solo se reduce a lo simbólico, sino que se anuda con lo imaginario y lo real. Esto produjo que se hablara, por ejemplo, de un inconsciente real y un inconsciente simbólico que estaría perimido, etc. Lacan retoma la idea de Freud de que el inconsciente no sigue la lógica tradicional. Un buen ejemplo es la lectura de Lacan de un sueño de Freud en la interpretación de los sueños. Freud sueña: se ruega cerrar un ojo, se ruega cerrar los dos. A Freud lo impacta su sueño, la contradicción en curso. Entonces pone en duda que haya lógica en el inconsciente, en los sueños. Escribe y nos transmite, a partir de su interpretación, cierta inconclusión respecto de su interpretación. De hecho, requería nuevas vueltas. ¿Él lo sabía? Cerrar un ojo es interpretado por Freud como no mirar tanto los pecados del padre. Cerrar los dos ojos es la muerte irrevocable. Al ser dos proposiciones contradictorias, Freud concluyó que el inconsciente no sigue la lógica, obviamente la lógica clásica, la lógica tradicional. Sin embargo, aunque no tenía a su disposición la formulación de otras lógicas, esto no implicaba desestimar el sueño, sino que una y otra vez intentó encontrar las articulaciones posibles a través de su lectura. Es Lacan quien aborda la contradicción por el recurso a otras lógicas, tal como lo hace, por ejemplo, en la lógica del fantasma, donde analiza y retoma el sueño de Freud. El análisis de los sueños no solo sigue siendo válido, sino que es una herramienta imprescindible en el psicoanálisis. Incluso en el psicoanálisis con niños. Puedo decir que cuando un niño comienza a relatar sus sueños, es que empezó a encontrarse en un camino más allá de sus síntomas, más allá de las demandas por las cuales entró en tratamiento. Es un camino, de todos modos, que fue anticipado por sus dibujos y juegos, pero el sueño tiene una función importante en el psicoanálisis, en todo psicoanálisis. Por eso me parece muy válido el tema para el panel de hoy. La castración es el otro de los temas que nos convoca hoy. Es, según Lacan, bueno, se habló bastante hoy de la castración en sus diferentes dimensiones, yo voy a tomar alguna nomás. Según Lacan, una falta estructural necesaria para que el sujeto se constituya, es del orden de la castración. Freud la asocia al complejo de Edipo y al temor, mientras que Lacan, sin soslayar la angustia y el temor a la castración, la entiende también en otro plano, como una carencia esencial que organiza la relación con el lenguaje, con el otro, con el deseo. Entendida entonces en su dimensión estructurante, yo diría, es el nombre de un corte, una condición necesaria para que el sujeto se constituya. Nuestra trama no es sin huecos. En el seminario 21, por ejemplo, Lacan aborda un saber que no es sin huecos, incluso disarmónico, dice, y entrelazado con lo simbólico y lo real.
La castración no solo organiza la subjetividad, sino que establece una relación de corte con lo real y produciendo así algo del orden del deseo. Este enfoque revela que el psicoanálisis explora las contradicciones, las disarmonías y las sombras que constituyen el núcleo, el kern, decía Freud, de la experiencia subjetiva. El desafío en la clínica es no ceder ante la falta, ya que esta es esencial para la constitución del sujeto. Los soportes del deseo y los caminos, en parte anticipados por la poética de Aristóteles, una cita preciosa pero que la dejé a pie de página por no tomar más tiempo del que me propusieron, pero bueno, después por ahí la digo. Entonces, en parte anticipados por la poética de Aristóteles, constituyen el entramado de la letra en lo real e inconsciente del sujeto. Retomo el nombre de este panel, a mi manera. La apuesta al inconsciente implica la castración como invariante y sus implicaciones directas en la clínica del sujeto, donde los efectos del corte estructural afectan tanto el tratamiento como la experiencia subjetiva del paciente, además de las formulaciones en la teoría que nos podemos proponer. La castración, tanto en sus formas imaginarias como simbólicas, no es un evento aislado o posible. Concierne a la estructura y a partir de Carlos Ruiz incluyo su concepto de este modo. Es una invariante instituyente del sujeto. ¿Por qué a partir de Carlos Ruiz? Porque fue Carlos Ruiz quien, transmitiéndonos su topología, diría, más que la topología, y hablando de las invariantes propias de las superficies topológicas con las que trabajamos gracias a Lacan, planteó, lo pueden leer en el libro, editado por la Escuela Freudiana de Buenos Aires, planteó que hay otra invariante, producida por él, por supuesto, y es la invariante corte. El corte como una variante indispensable en relación al psicoanálisis. Esta es una propuesta y una apuesta que hizo Carlos trabajando su topología, como diría. Entonces, a partir de ahí, y pensando la castración como función de corte, y de hecho no hay sujeto que no pase por alguna forma de castración, yo diría es un invariante insoslayable a la hora de situar la clínica y la teoría respecto del sujeto. Por eso realmente agradezco mucho el nombre de este panel y la invitación. La castración, entonces, volviendo a Lacan, y a mi manera de nuevo, la castración es un hallazgo estructural, un corte necesario e instituyente en la estructura del sujeto. La castración no es solamente la pérdida, sino el instante que abre la posibilidad del ser hablante, el inconsciente, como un decir que nunca cesa, revela a su manera y en tiempos no anticipables la verdad que nos atañe. Hablar de inconsciente es introducir el discurso operando en la clínica. Nada más por ahora. Bueno, muchas gracias, Hilda. Bueno, vamos a abrir entonces el espacio para preguntas y comentarios. Bueno, primero, Estela, Marta, acá, allá y aquí. Bueno, ahí se llama.
Bueno, Estela, entonces, comenzamos. Hola. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. El hecho de estar en esta segunda vuelta permite como resignificar algunas cuestiones anteriores. Hola, ahora sí. Bueno, y se me resignifican varias cosas y quería en primer lugar, bueno, agradecer la presentación de Diego porque me pareció que quedó, digamos, frente a la preocupación que surgía de la primera mesa en relación a esta, digamos, cómo hacer frente a este universal que trae la ciencia, ¿no es cierto? Y que funciona como un imperativo de lo actual. Vos traes algo que es bien concreto y que tiene que ver con la clínica, y que es que finalmente el colectivo es el sujeto de lo individual, como dice Lacan. Y traes justamente en la cuestión de la clínica, ¿dónde está, digamos, la responsabilidad del analista, pero dónde está la verdadera eficacia del discurso del psicoanálisis, ¿no? Que es, por un lado, esto de, como vos decías, aceptar eso que no anda, aceptar eso que rompe con el universal y que no anda, que no camina, darle lugar, pero también hacer, como vos decías de alguna manera, hacer utilizable ese resto que sería inutilizable porque se le da un lugar. Entonces me parece que quedaba muy sintetizada algo de la mesa anterior. Y también muy interesante como plantea Hilda, esta cuestión de la privación como una de las formas de la falta constitutiva, ¿no? Que luego pasará por la frustración hasta la castración, pero que, digamos, tiene que ver con dar lugar, ¿no? a la cuestión de la falta, ¿no? Sin la cual nada es posible. Bueno, ahora Marta. Igualmente tenemos gente también que quiere preguntar aquí, entonces vamos a hacer 3 preguntas aquí, después digamos de lo presencial y después vamos a ver las preguntas que hay en el Zoom. Después de ella, estás vos, creo. Ah, Cristina Capurro, sí. Bueno, entonces vamos a hacer 4 acá, ¿querés? Y bueno, sí, Marta, por favor. Bueno, muchas gracias. Realmente han puesto muchos temas para discutir. Yo voy a relevar algunas cuestiones. Cada cual pregunta en la línea en lo que está pensando en realidad, ¿no? Lo que traía Andrea de la cuestión del amor, yo creo que es un tema muy importante y no está totalmente resuelto en Lacan, para mi gusto. Habla en casi todos los seminarios, por lo menos hasta el 22 seguro. Pero ¿qué es el amor? No creo que se pueda responder con soltura. A mí me resultó útil el libro de Alouche, El amor Lacan, donde lo que yo entiendo que plantea, lo que yo entiendo no quiere decir que sea lo que Alouche dice, es el amor no realizado. Por supuesto se da de patadas con el narcisismo y abre la posibilidad a conectar el amor con el deseo, o sea, el amor con la falta. Y esto es un tema importante porque también se juega en el amor de transferencia, que es lo que planteaba Diego, también se juega en la creencia. Cuando lo escuchaba Diego pensaba en los pacientes, que ustedes seguramente deben recibir también. Hace unos años, si un paciente venía con que iba a consultar a una bruja, uno se horrorizaba. Y bueno, yo estoy acostumbrada ahora que los pacientes van para las vías pasadas, futuras, al fondo, a la derecha, a la constelación, lo que cuerno sea. Claro, con lo que cuerno sirve para nada, son resistenciales, pero es lo que
de lo que nos hablan. Entonces, ¿qué pasa con la creencia en el inconsciente? Que es la única creencia que le podemos pedir a un analizante, que crea en su inconsciente, ¿no? Creo que el desafío es poder sostener esto. Y esto no es ajeno a cómo vayamos entendiendo el amor de transferencia con todas las complicaciones que esto trae. Bueno, gracias. Ahora Cristina Capurro. Si te acercás, Cristi. Gracias. Me voy a sentar acá. Me siento, así no estoy ahí como flores. Bueno, ¿se escucha? Sí. Muchísimas gracias, muchas gracias, no solamente a esta mesa, sino también a la... Más fuerte, por favor, Cristina. A ver. Bueno, a ver ahí. Sí, ahí sí. Bueno, vuelvo a agradecer no solo a esta mesa, sino a la anterior, que siempre nos hace trabajar y nos hace pensar, y yo me voy a limitar a hacer un comentario respecto del trabajo de Diego, que me resultó muy interesante, por la cuestión de la responsabilidad del analista. Me gusta eso, la responsabilidad del analista. ¿Por qué? Porque, y estoy hablando desde mí, por supuesto, no podría hablar desde otro lugar, porque en realidad la estupidez es lo que va sola, ¿no? Y si bien no se trata de que no haya resistencias en un análisis, se trata de que haya las menores posibles. Y a veces la cuestión es del todo, digamos, que están tan presentes, nos distraen de qué, y bueno, de aquello que es nuestra única responsabilidad, que es cómo hacer justamente para que se produzca allí algo de la singularidad de ese sujeto, ¿no? Y que eso tiene que ver exclusivamente con el analista. Y a mí lo que me interesa es eso, exclusivamente. Lo demás son diatribas, diría yo, ¿no? Bueno, era hasta ahí. Bueno, gracias. Bueno, ahora Alejandra Rodrigo, Alejandra Rodrigo, que está acá. Y vamos a hacer así, esta pregunta de Alejandra y después, después vamos a ver aquí de Cristina Ochoa y luego le haré una pregunta, porque estamos en esta multiplicidad de lenguas que es convergencia, a Roselina. Así que, bueno. Hola. Sí. Bueno, agradecidísima por lo que se ha puesto sobre la mesa respecto de la posición del analista, ¿no? Y las operaciones que producen el análisis. Un poco en relación a lo que traía Roseli respecto de, me gustó mucho tu presentación respecto de cómo se juega esto en lo institucional, porque me parece que si no interrogamos lo institucional no hay porvenir posible. Estamos de algún modo enlazados a lo institucional. Y el goce y castración en el lazo social también se juega en lo institucional. Por eso te agradezco mucho, Roseli, tu presentación. Y un poco en relación a lo que traía Diego, que me gustó mucho, pensé que, si el analista es aquel que tiene la posibilidad de responder de otro modo en el lazo que se instituye en la transferencia, ¿cómo responde el analista? ¿Qué quiere decir de otro modo? Creo que ahí es fundamental la elaboración del goce, en ese lazo con el analista. Y eso es lo que permite una salida posible, porque si no, cuando decimos la salida es uno por uno, si es que lo decimos así, es justamente que el goce haya podido ser elaborado en el lazo analítico, porque como el analista es testigo de una pérdida, efectivamente, es necesario que el analista pueda dejarse caer del poder de la transferencia y poder producir así una salida deseante. Por eso me gustó mucho lo que vos traías, porque de ese modo lo que se efectúa en el análisis pasa a los otros. Esa es la salida, me parece fundamental, el pase a los otros. Bueno. Gracias, Alejandra. Y
Sí, vamos a hacer así, entonces, una pregunta más que hay acá de Cristina Ochoa, luego le haré una pregunta a Roseli y bueno, y después pasamos a la mesa y responden. Bueno, Cristina Ochoa. Bueno, buenos días a todos, muy agradecida, con muchas ganas de charlar con cada uno múltiples cuestiones. Ha sido una complejidad esta mesa y la anterior porque el tema, ¿no?, nos lleva a eso como para preguntas miles para seguir charlando con cada uno. Pero se me armó entre las dos mesas una línea que me gustaría pensar con ustedes. En principio, y me gustó esta referencia en el final en relación al Moisés, según mi lectura... No, no se te escucha. No se te escucha, ¿eh? No se te escucha. El micrófono, Cristina. Ahora está bien. Perdón. Decía entonces, buenos días, muchas gracias, y muchas preguntas porque Se te escucha. Tratemos de tener un poco de brevedad, no ser muy exceder por la hora, por eso, porque así damos lugar a la mesa, pero te escuchamos. ¿Tengo tiempo para decir, Sí, para desarrollar lo que tenés pienso? tiempo. Bueno, gracias. No, decía que la complejidad del tema y de todos los trabajos presentados me llevan a múltiples interrogaciones, pero se me arma un eje que tenía ganas de pensar con ustedes. Según mi lectura, Freud no se confunde entre lo que es un irreductible en la estructura y las tramitaciones de eso. Hoy se refirieron, y en el final en Moisés, que es un lugar privilegiado, donde también se refirieron a esto, en la homologación que Freud hace entre la estructura subjetiva y lo que llama la cultura, la historia, lo social, como modos de tramitación de ese irreductible. El no matarás, el tabú de la virginidad, el que hable del tabú y de la fobia, me parece que son lugares privilegiados para esto. Y digo, porque entonces histeria, neurosis obsesiva, fobia, ya son traducciones. En ese sentido, Freud tampoco se confunde de que Hamlet no es Edipo. Entonces, me parece que esto lleva a algo que también se trabajó, que es el lugar que le damos al mito y la lectura del mito para pensar este irreductible, lo que puede decirse y lo que es imposible de decirse. Pero ¿por qué no para hacer una cuestión teórica? ¿Por qué me interesa? Porque a partir de esto, me parece que, y si tomamos lo que plantearon ahora en el final, en el Moisés está claro que no hay una nueva versión, todas son versiones. Y que más allá de todas las versiones, la preocupación de Freud es que más allá de todas las versiones, el saber universal instituya que se trata de un Dios único y las consecuencias de eso. Esto pasa, vuelvo a insistir, en lo singular, ¿no?, neurosis obsesiva, pero también cuando se habla de lo que sabe la histérica, por ejemplo. ¿No? Digo, me parece no confundir lo que son las versiones, los saberes, las ilusiones de esto y el irreductible. Pero ¿por qué me parece interesante esto? Porque entonces nuestra responsabilidad no solo se reduce, creo, a lo que acontece en el consultorio con los analizantes, ¿no?, sino también... por favor, si querés hacer la pregunta... No es una pregunta, ¿puedo terminar la idea? La idea es entonces, por eso insisto. Estamos en hora. Sí, nuestra responsabilidad entonces se reduce solo, ya lo hubiera terminado, al consultorio o a cuáles son los discursos que sostenemos, porque precisamente ahora tenemos un discurso que sostiene la religión del todo se puede. Bueno, gracias. Bueno. Gracias entonces, Cristina, muchas gracias. Bueno, ahora, a ver, sí, Roseli, bueno, hoy Roseli, voy a... Hola, te escucho. Un momento, Roseli, ¿tú quieres hacer una pregunta o no? No. ¿Quién? Espera, voy a hacer... Espera un poquito. Bueno, entonces, Roseli, eu gostei muito
de lo que você falou, ahora voy a traducir, pero, y ficaron para mí dos palabras, consenso y alteridad. Eu gostaria que você me diga, me fale aqui, se isso na instituição, trabalhar com estas duas palavras, fiz alguma coisa para o troco de algum dispositivo na instituição. Bueno, si eso influyó, se entendió. Porque era portuñol. ¿Você comprendió? Sí, pienso que sí. ¿Podemos hablar acá en la ¿podemos decir acá en la mesa? ¿Podemos responder acá? Sí. Mira, vamos a hacer la pregunta y ahora contestar. Yo, no, por la hora quería empezar acá en la mesa, poder responder algo de lo que nos están planteando, ¿sí? Porque me parece importante también el retorno y volver a decir algo en relación a esto. Simplemente, muy rápido. Entiendo que vos hablabas, Estela, en relación a poder que ese resto sea un resto activo, ¿sí? Después, en relación a la creencia, el inconsciente, a mí me interesa que es algo que trabaja Freud, que es la convicción en el inconsciente, ¿no? Como que no hay, y que siempre la convicción va de la mano de la sorpresa, ¿no? Siempre sorprende, rompe aquello que nos determina. Entiendo en relación a lo que planteaba vos, Alejandra, como que en un comentario que le hacías a Roseli, ¿no? Como que entiendo como que sin acto analítico no hay escuela, no hay institución, no hay posibilidad, ¿sí? Y hay algo que me quedó interesante de la mesa anterior, que me parece que se articula con esta, que es esto que vos intentabas en un momento decir, bueno, volver a darle valor a la cuestión y a la función del padre, a la función paterna, a la función del nombre del padre, ¿no? Pero me parece que esto se puede articular en relación a esto que vos decías recién de la elaboración del goce, porque entiendo que la elaboración del goce no es sin la elaboración del goce del analizante que fue el analista. Ahora, y que eso es lo que va a relanzar la apuesta, pero que Lacan en un momento se haya visto con la necesidad de la invención del objeto A, hace a que haya algo más allá del padre como término de la interpretación. En ese sentido lo digo porque la transferencia, si no quedamos ubicados en el lugar del padre, ¿no? La cuestión se transforma en una moral, en una religión, ¿sí? Y me parece que justamente el ejercicio más difícil es poder ubicar, ¿no? Porque ¿qué lugar? En tu pregunta, ¿qué lugar pasa a ocupar el analista? Y en el discurso es claro que el lugar que pasa a ocupar es el de objeto. Después la forma en la que eso, las sutilezas, las maneras, sería para hacer otro laburo que me parece que es muy interesante y muy rico en ese sentido. Pero como para correr y no estar, me parece muchas veces como... Nosotros también tenemos la necesidad de ya, no vamos a contar con cierto orden paterno que nos venga a orientar, sino a apostar a nuestra práctica y al ejercicio de nuestra práctica. Pero entiendo que qué hablamos cuando hablamos de estar ocupando el lugar de objeto, el semblante de objeto, para no estar repitiendo y poder hacer más práctico y transmisible esta práctica. Eso quería simplemente redondear. Gracias. Dale, Andrea, sí. A ver, yo no intento, ni siquiera quise comenzar a hablar de esta otra cuestión. Lo situé digo del Moisés en relación a esto. Me alcanza por ahora tratar de establecer alguna relación entre el Edipo y el padre de la Horda. Creo que esto sí implica un montón de otras cuestiones. Es una tarea pendiente, es una tarea que he propuesto hacer en mayéutica, retomar la cuestión del Moisés. No creo que sean versiones superadoras, pero sí creo que hay alguna otra cuestión que se juega ahí, entiendo, en el orden del amor, y creo que esto es lo que me viene haciendo pregunta desde hace un tiempo. Lo único que puedo decir es que en esta cuestión, en esta lógica falocastración, que apunta siempre a las distintas maneras de inscribir algo de esa pérdida, hay algo que nos puede situar que es, bueno, cómo a través de haber hecho algo con nuestra propia castración, haber llevado esto en nuestro propio análisis, trabajar en relación a eso que se ha perdido para siempre, en relación a un goce imposible, es pensar,
bueno, ¿qué efecto tiene esto en la relación al otro? Creo que esa era un poco mi pregunta y creo que es un poco lo que se habló acá, ¿no? Bueno, si esto no es imposible, el malestar es irreductible en la cultura y va a seguir estando, pero si el análisis nos permite otra tramitación en relación a esto para poder enlazarnos de alguna otra manera a nuestros otros. Y creo que estamos acá en eso, ¿no? Más allá de las diferencias. Como quieras. Yo quisiera decir algo, pero puedo hacerlo después. Roseli, ¿quieres decir algo? ¿Você quiere Sí, decir algo? sí, ¿Sí? Bueno, sí. escuchamos. Entonces, vai mi portunhol pior. Les agradeço as perguntas. La colega anterior, que não sei o nome, que me assinala a questão de laço e castração não institucional, e Adriana, fui fazendo laço com as questões de la primeiro painel, sobre as dificuldades en el lazo y los impedimentos que el discurso capitalista viene produciendo a la circulación del deseo. Entonces, pienso que el trabajo con lazo y castración en lo institucional faz una resistencia a algo que en Brasil prolifera mucho, que es las promesas de formación que prescinden de la institución, porque la institución implica el otro, la alteridad y justamente la función de castración, que es, como exemplifiqué, el dispositivo de consenso como algo que produce este efecto, ¿no? De escucha al otro. Sí, se espera que haya efeitos de las análisis de cada analista, pero en el ejercicio de vida institucional, las cosas a veces tienden a entrar como el mismo movimiento que afuera ocurre en la institución, ¿no? Entonces, los conflictos no son pocos. Pienso que todos nosotros tenemos estas experiencias, ¿no? Precisamos de los otros para nuestro trabajo, para el ejercicio del psicoanálisis, pero estarmos advertidos de los desafíos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora hay Hilda, sí. ¿Uso este? Sí, usa ese, Hilda, Como los anteojos porque tenía algo escrito. Con respecto a la creencia, a mí me parece un tema muy interesante. Fue tema también en un coloquio que hicimos y fue un tema que trabajé en la Lacano. Hay un trabajo muy, muy interesante de Peirce sobre la creencia, porque la creencia pone en juego una lógica, una forma de la lógica. Hay un trabajo muy interesante, muy cortito de Peirce que se llama La fijación de la creencia. Y a esto quería llegar, digamos, el problema de la fijación de la creencia. Yo creo que de alguna manera la cuestión de la creencia es insoslayable, pero insoslayable en relación a los tres registros también. Hay algo de la creencia que tiene que ver con el significante, con lo simbólico. Por ejemplo, cuando Saramago plantea en qué creen los que no creen, digo, hay ahí un hueco, un vacío en relación a la creencia que nos pone en juego en el discurso analítico también. Pero hay un modo de la creencia que es la fijación. Y eso es realmente de alto riesgo, ¿no? Porque
puede llevar a lo peor. Con respecto a la transferencia, digamos, también me parece que hay un juego interesante, ¿no?, entre imaginario, simbólico y real. Sin amor de transferencia no hay análisis, pero si solo amor de transferencia, tampoco se transforma en un obstáculo real, ¿no? Bueno, esto quería comentar. Hay muchas preguntas, fue muy enriquecedor todo lo que trabajamos y lo que trabajó esta mesa y la mesa anterior, pero bueno, llegamos al horario, así que vamos a darle lugar a las palabras de cierre. María Risi, por favor, pasá y decís unas palabras. Bueno, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por esta tarde. Me parece que como venimos había tenido un par de ideas, pero con los 10 minutos que me habían comentado que tenía para cerrar, y me parece que voy a cortar un poquito, pero hay algunas cosas que quiero decir. Lo primero es agradecer, es evidente que tuvimos nuestra primera jornada de trabajo de la convergencia de este año, así que celebro especialmente. Muchas gracias al trabajo de la gente de la SEBA, especialmente en mi caso a las personas que son representantes de Mayéutica en la SEBA, Valeria Díaz, Celeste Chernoto y Andrea Cepeda, y a la coordinadora de la sección Relaciones Interinstitucionales, Liliana Ponce de León. Un agradecimiento especial a las instituciones con las que nos encontramos para hacer esto, a la Escuela Freudiana de Buenos Aires, que además hoy nos aloja, a la Escuela Freudiana de la Argentina, a quienes vinieron además como parte de nuestro encuentro, a Walter y a Roseli, y a las instituciones que vienen a representar. En algún momento había pensado hacer como una suerte de punteo y se me ocurrió más bien, se me vinieron unas cosas para decir que son más bien lecturas, que me gusta más. Una primera es recordar que Freud hablaba de las heridas narcisísticas, que me parece que tiene bastante que ver con el tema que trabajamos hoy. Y entonces diría, a lo mejor tendríamos que decir hoy que citaba a Roberto Harari en un seminario a Borges, que decía algo así como que una de las tonteras de los hablantes es que siempre creen que la época en la que viven es la peor de todas. Esa sería una de las cuestiones. Y la otra es que nuestra época, asumir que nuestra época no es la que da las claves para leer toda la historia. Me parece que eso también es importante. Bueno, y en términos de lecturas, también esto dice así: el camino subía y bajaba, sube o baja según se va o se viene. Para el que va sube, para el que viene baja. Es Pedro Páramo. Entonces, leo rapidito lo que había pensado para compartir, porque quiero compartirlo. Un niño de 7 años abolla una hoja que está sobre el escritorio, la hace desaparecer abajo del diván. Ante cualquier no, viene sobre mi cuerpo e hinca sus uñas mientras grita sonidos desarticulados. Lo sabemos desde que Freud escribió el Más allá del principio de placer y lo constatamos cada vez que un analizante trabaja en pos de esa operación. Es un intento de expulsión anterior a cualquier alternancia simbólica.
Es eso que hacía el nieto de Freud, haciendo desaparecer sus juguetes antes del clásico Forda. Entonces, el malestar, upir. Un analizante de 35 años no logra disfrutar de lo que le da una incipiente pareja con alguien que por primera vez la trata amorosamente. Mientras duda de querer estar con él, se va de vacaciones con su madre, a cuya cama fue reiteradas veces convocada de niña para evitar el encuentro entre esa madre y su marido, padre de la paciente, un hombre claramente psicótico. Entonces, la castración, upir. En el malestar en la cultura, Freud, como se dijo sobre todo en la primera mesa, ubica 3 fuentes, no las voy a reiterar, voy a decir solo esto. Nos interesa especialmente la que implica la vida con otros, porque además determina el modo de habitar las otras dos. El hecho del desamparo y que conforme con eso nuestra habitación sea en el lenguaje, hace que debamos dirimir centralmente nuestro asunto en cómo vivir con otros. Si el psicoanálisis inventa un nuevo modo de lazo social en la intención, también promueve un nuevo lazo social igualmente inédito entre nos analistas, me salió bien, es decir, en la extensión. La convergencia es un modo de hacer con ese lazo. Podemos decirlo de otra manera desde nuestro trabajo de hoy hacia el coloquio que nos reunirá en mayo. Malestar, castración, alteridad son 3 problemas freudianos que al modo de piezas de un rompecabezas se encastran cada uno en el otro. Si nuestra acta de fundación comienza diciendo el psicoanálisis continúa, fundado por Freud y después de la muerte de Lacan, existe en su discurso. Esta persistencia supone un acto suplementario, el deducir del discurso otro tipo de lazo entre psicoanalistas. Entonces, el corazón mismo de la convergencia hace base en este asunto que supone el malestar intrínseco a la cultura, en tanto que en cada modo de enlace al otro, en sus diversas vertientes, se ponen en acto el modo de tramitar ese malestar y la castración. Un poco más de nuestra acta, multiplicar y estimular los lazos entre quienes lo practican, al psicoanálisis para favorecer el intercambio y la discusión, y aún afrontar para ello los efectos nocivos de la fragmentación, de un modo distinto a la instauración del lazo piramidal y autoritario. No consideramos esta multiplicidad como un defecto. Convergencia deberá esforzarse en preservarla. Se dedicará a alojar en su seno el principio de una diferencia fecunda presente en esta multiplicidad. Desde hace un par de años en Mayéutica adoptamos la divisa que exportamos del Museo Sigmund Freud en Viena, Don't Forget Freud. En el seno de esta apuesta, el año pasado releímos el malestar en la cultura. Freud allí, como se dijo, es claro, el malestar es uno, concierne a la vida pulsional. ¿Cuáles son los ropajes que la renuncia pulsional, vista en cada época, hace a los desafíos que nos conciernen como analistas? Volver a dar vida a la letra del acta de fundación de la convergencia y revisarla en cada acto, cada vez que nos reunimos y a la luz de nuestro trabajo, nos llena de entusiasmo. Nuestro encuentro, que aloja el desencuentro, sigue siendo una apuesta contra la violencia segregativa y en este sentido conserva toda la potencia, no revolucionaria, sí subversiva del psicoanálisis. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes y los que están en el Zoom. Y bueno, ojalá que volvamos a encontrarnos en el lazo entre las instituciones de convergencia.